Bueno, estimados amigos, quisiera agradecerles por haber venido a compartir algunas opiniones sobre uno de los problemas más graves que afectan a la democracia y a la libertad en América Latina. Quisiera también aprovechar la ocasión para agradecer al Instituto Interamericano por la Democracia, sin cuya intervención no habría sido posible que este libro mío, Dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, que apareció en español a fines del año pasado, fuera traducido al inglés. Intercambiando opiniones con Carlos Alberto, le decía que en este mundo globalizado, si las ideas no están escritas o traducidas al inglés, no existen. Y no creo exagerar al decir esto. Y es bueno que esté en inglés porque es el único país, Estados Unidos, el que se ha preocupado por lo que ocurre en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua. Como gobierno, a través de declaraciones del Departamento de Estado, como representantes del pueblo, a través de comisiones o miembros del Congreso Nacional de los Estados Unidos, o como sociedad civil, a través de las organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos. A diferencia de nuestros hermanos, entre comillas, latinoamericanos, me refiero a los gobiernos del continente, que no han dicho una sola palabra sobre lo que ocurre en mi país y en los otros que acabo de mencionar. Conducta particularmente sorprendente en el caso de países cuyos líderes políticos, cuando fueron perseguidos por las dictaduras que gobernaron en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, recibieron la solidaridad de los países democráticos de la época. Y entre ellos, quizá la más importante, la solidaridad de Venezuela, de los políticos venezolanos, de los partidos venezolanos y de los gobiernos venezolanos. Bueno, este libro ha sido escrito pensando en que era necesario conceptualizar, ¿no?, que era necesario debatir, ¿no?, que era necesario denunciar, ¿no?, que para que un régimen político sea calificado como dictatorial, no es un requisito esencial, indispensable, imprescindible, que quien lo presida y quien lo sustenta sean las Fuerzas Armadas, que quien lo presida sea un caudillo militar, que de por medio estén las armas y los ejércitos, que hay otro tipo de dictaduras que no se sustentan en la fuerza, sino que, curiosamente, se sustentan en las instituciones democráticas, de las que abusan, a las que manipulan, de las que se valen, para establecer gobiernos exactamente iguales a las condenadas dictaduras militares del último tercio del siglo XX, con las obvias diferencias, primero de tiempo, segundo de lugar y tercero de este carácter singular de las dictaduras del siglo XXI al que acabo de referirme. Estas dictaduras no asesinan, no matan a los ciudadanos, a los opositores.
No. No los suben a un avión con un peso atado a sus piernas para botarlos en el océano. No. No torturan a los presos. No. Pero los asesinan moralmente. Los liquidan moralmente. A través del aparato de propaganda del gobierno, a través de los medios de comunicación del gobierno, a través de los juicios y de las sentencias impartidas por cortes controladas por el gobierno, a través de los inspectores fiscales, de las superintendencias de compañías y de bancos y de comunicación, y de todo el aparato de represión que han formado para silenciar a la oposición, alguna de la cual es forzada a migrar, a viajar al exilio para no terminar en la cárcel. Miren esta similitud que me parece muy importante, ¿no? Porque lo que se dice es que las dictaduras militares eran represivas y que hoy no hay ninguna represión. Eso no es verdad, eso es absolutamente falso, ¿no? Hay la peor de las represiones, ¿no? La destrucción moral de todos los ciudadanos que se oponen al régimen. Viniendo acá, me pasaban una noticia publicada recién en estos días de un hecho ocurrido en el Ecuador ya hace varias semanas. Un diputado que tiene inmunidad parlamentaria y su asesor pidieron a un juez que investigue la participación del presidente de la República en los hechos que probablemente ustedes conocieron, producidos ya hace más de un año, originados en una revuelta policial. Y pedían que se investigue porque el presidente se refugió en un hospital contiguo al cuartel que se rebeló y fue liberado, entre comillas, mediante un asalto de las fuerzas especiales del ejército que provocó varios muertos. Asalto a un hospital. Bien, el juez no sustanció la denuncia, no. Se pronunció inmediatamente y la calificó como maliciosa. De lo que se valió el presidente de la República para enjuiciar al diputado sin que se levante el fuero. Y se lo condenó a prisión y al pago de una indemnización de más de $100.000 que acrecentará el patrimonio del presidente de la República, que ya es importante y que ha sido formado a través de indemnizaciones por daño moral. Han silenciado a un líder de la oposición, que no viene de la derecha, que no viene de la oligarquía, que no viene de los explotadores. Él es un dirigente de Pachacutic, el movimiento indígena. Es un hombre de izquierda. Pongo este ejemplo para ilustrar este primer concepto con el que he querido introducir esta conversación. Estas dictaduras, igual que las militares, son fundacionales. El país no existió antes de que ellos asumieran el gobierno. Historia que, si tomamos la colonia y la audiencia de Quito, se remonta a casi medio milenio, desaparece. El gobierno del presidente, con el gobierno del presidente Correa, comienza el Ecuador su vida. Estas dictaduras, igual que las militares, son nacionalistas. Igual que los fascismos europeos, son nacionalistas. Y estas dictaduras, aquí otra similitud, quieren gobernar estos países para siempre. Mientras pueda el dictador
mantenerse con vida. Y ven ustedes ya que en Venezuela se reformó la Constitución en esa dirección. Presidente de la República, hoy he visto una declaración hecha ayer en la que vuelve a insistir en la reelección indefinida. En Bolivia va por el mismo camino y Nicaragua ha hecho lo propio, pues violando en ambos casos la Constitución de la República a través de sentencias y pronunciamientos de tribunales sometidos a la autoridad presidencial. Esto en cuanto a lo que uno puede pues, comparar, ¿no?, a través de los procedimientos seguidos por las dictaduras militares y estas dictaduras civiles. Pero ¿por qué en el libro yo las califico como tales? En América, en el continente, existe un documento internacional llamado la Carta Democrática Interamericana, aprobada por todos los países de la región, precisamente para proteger a la democracia. Fue pensado en las dictaduras militares, no en estas dictaduras civiles. Y en ese documento se establece un conjunto de requisitos que debe llenar un gobierno para ser considerado democrático. Brevemente, ¿no? Imperio de la Constitución y la ley. Bueno, en estos países, por cierto que echaron abajo el régimen constitucional bajo el cual fueron elegidos, mediante un golpe de Estado, que eso fue lo que hicieron. Eliminaron la Constitución, exacto como hacían los militares, sin ninguna diferencia. Pero ni siquiera la Constitución que ellos expidieron a su medida, a su talla, ni siquiera esa la cumplen. La violan cuantas veces quieren, la reforman, la desconocen, la modifican con leyes, con decretos y hasta con reglamentos. No hay división de poderes. Hay un solo poder, el del presidente de la República, al que se subordinan todas las instituciones del Estado. La justicia es un instrumento del presidente de la República de represión. Las sentencias son enviadas escritas para que firmen los jueces, particularmente aquellas en las que tiene interés el gobierno, violando todos los procedimientos del debido proceso. Las libertades no están totalmente restringidas, por esto este libro puede publicarse en Quito. Pero la libertad de expresión, la libertad de manifestarse en las calles, en las plazas, esa está prohibida. Los juicios por difamación interpuestos por el presidente de la República, ustedes deben conocerlos porque fueron noticias internacionales, pues han sido numerosos, reiterados. He citado uno, pero ustedes conocen lo que intentó hacer con el diario El Comercio, El Universo, perdón, $40 millones. El presidente del Ecuador estuvo dispuesto a recibir $40 millones. Esa es una forma de corrupción. El presidente no puede presentar demandas por daño moral, ni siquiera por $1. Está inhabilitado, aunque no exista ninguna ley que le prohíba. La justicia entonces, tanto la justicia ordinaria como la justicia constitucional, como la justicia electoral, como todos los órganos de la justicia están subordinados al jefe de Estado. No entro en detalles de cómo es que llegamos a ese punto en el caso del Ecuador, para más bien luego conversar y no cansarles con una larga intervención. Bueno, les decía, las libertades fuertemente restringidas. Se ha aprobado una ley de comunicación con ese propósito. El pluralismo político, que es otro elemento.
En realidad, en el Ecuador tenemos un sistema de partido único. Y lo mismo ocurre en Venezuela, y en Bolivia, y en Nicaragua. Hay membretes de partidos, pero el único partido que tiene derecho a acceder a las funciones del Estado es el partido del gobierno. Los únicos ciudadanos que pueden ocupar las más altas funciones públicas son los miembros del partido de gobierno. Y, le decía Carlos Alberto, hace 2 semanas, el presidente ha expedido un decreto, debió ser ley, pero expide un decreto por el cual pone bajo la autoridad del gobierno a toda la sociedad civil. Todas las organizaciones de deportivas, religiosas, sociales, económicas, culturales, todas bajo la autoridad del gobierno. El gobierno puede disolverlas, puede quedarse con sus bienes. Exige que todas las instituciones internacionales de la sociedad civil que operen en el Ecuador necesitan la aprobación del gobierno, tienen que indicarle cuál es su presupuesto, a qué lo destinan, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Miren ustedes entonces, ¿cómo no van a ser unas dictaduras si no solo tienen el poder absoluto, sino que además toman a la sociedad privada, medios de comunicación, sociedad civil privada, y la ponen bajo su control? Entonces el pluralismo no existe. La sociedad civil está prohibida de opinar sobre las políticas públicas en este decreto. Podrá ser disuelta por cualquier opinión política o acción política. Hablé ya que en estos países ha desaparecido la alternancia del poder, en el poder, que es otro elemento de la democracia. Y en cuanto al último punto, elecciones. El gran argumento que exhiben estos regímenes es que son elegidos por el pueblo y votados reiteradamente por el pueblo, lo cual es cierto, eso es verdad. Pero en la democracia, el hecho de ser elegido no convierte a un gobierno en democrático. Lo es en la medida que luego ejerce su poder de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley. Y esto no existe, no existe. Y en cuanto a las elecciones, como estos dictadores del siglo XXI son muy sofisticados, ¿no?, a pesar de su ordinariez, ¿no?, el fraude lo hace antes del día de las elecciones. No precisamente el momento en que se cuentan los votos. ¿Cómo es que procede? Primero, modifican los mecanismos electorales cuando el proceso electoral está en marcha de acuerdo a las conveniencias. En las últimas elecciones del Ecuador, las listas para legisladores, para asambleístas, se llama ya, no diputados del gobierno, obtuvieron algo más del 50% de los votos. Con el 50% tienen las 2/3 partes del Congreso Nacional. Eso es un fraude. Cierto es que en los regímenes democráticos se premia a las mayorías. Para que haya una mayoría en cualquiera de los parlamentos europeos no necesitan los candidatos tener más del 50%. Se premia, pero premiar de esa manera es alterar la voluntad popular. Un ejemplo. Segundo ejemplo, los candidatos están prohibidos de hacer publicidad, que no sea con el dinero que les entrega el Estado. Cuando se publicó esta norma todos estuvieron felices, ¿no? No nos va a costar la campaña, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la realidad? El candidato del gobierno, que es Correa, está en campaña todos los días, con dineros públicos.
los candidatos de la oposición están prohibidos hasta cuando comienza la campaña. No pueden, ni con su dinero propio. Están prohibidos. ¿Cómo puede producirse elecciones competitivas y equitativas en condiciones de esta naturaleza cuando es imposible que un nuevo líder, que un joven, que una nueva promesa política aparezca en el escenario nacional si está prohibido de hacerse conocer? Y les podría poner 3, 4, 5 ejemplos más de esto que considero yo un fraude electoral anticipado, porque elecciones libres son las elecciones equitativas, competitivas, ¿no?, con derechos iguales para todos. Bueno, estas son las reflexiones que están contenidas en este librito con el que he querido contribuir no solo a que en mi país se tome conciencia de que el gobierno del presidente Correa no es un gobierno democrático, no es, pero que también existen otros gobiernos de esta naturaleza. Y a llamar la atención de este nuevo fenómeno autoritario latinoamericano, ¿no?, tan parecido al fenómeno caudillista latinoamericano del siglo XIX, tan parecido al fascismo europeo, español, alemán, italiano, tan parecido al régimen de Pinochet y al régimen de Fujimori, que siguieron el mismo modelo, ¿no?, con las particularidades propias de cada país, ¿no? Bueno, a llamar la atención sobre esto, ¿no? Bueno, nada más y les agradezco muchísimo por estar aquí.